Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos en la semana 12 del curso de Educación Cívica que se titula Poder Ejecutivo. Entonces, ya habíamos empezado hace unas 2 semanas atrás el bloque de Estado peruano. Hicimos primero la definición y la semana pasada se trabajó lo que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, si bien recae solo en el Congreso, tiene muchos términos complicados en materia política, en el cual a veces parece que tuviera mayor poder que el mismo Poder Ejecutivo, porque el congresista tú no lo podías remover, el congresista no puede renunciar, el congresista se podría decir que es un cargo que se queda por siempre ahí hasta que termine los 5 años, y a veces algunos dicen los pueden suspender solamente por 120 días de legislatura como máximo. En el caso de los ministros y el presidente no pasa lo mismo. Si bien el presidente es la máxima institución de gobierno del Estado peruano, él puede ser removido, puede ser vacado en cualquier momento o suspendido de su cargo. Y los ministros pueden ser removidos. Entonces, el Poder Ejecutivo se llama así porque su función obviamente es función ejecutora, en otras palabras, de acción. El Congreso solo da leyes y esas leyes las hace en materia de llegar a un consenso entre los 130 congresistas o al menos la mayoría de ellos. Pero quien ejecuta esas leyes es el presidente y los ministros. Casi no se ve mucho que el congresista haga obras, tú ves que haga leyes. En cambio, cuando hablamos de poder ejecutivo, nosotros tratamos de transformar todas las funciones del presidente, de los ministros y los órganos ejecutivos regionales y locales en obras. Uno quiere ver qué es lo que ellos han logrado durante su periodo de gobierno. Entonces, ¿cuál es la estructura del Poder Ejecutivo? En la cabeza está el presidente. A él le dicen jefe del Estado, porque el Estado somos todos, entonces es la máxima autoridad de toda la nación. Jefe de gobierno, porque de entre todos los gobernantes él es el más importante. Si bien uno se da cuenta que el Congreso tiene más peso en poder político, pero son 130 personas, en cambio él solamente tiene casi todo el peso en una sola persona. Jefe de Defensa Nacional, porque cualquier problema que nosotros veamos en función de fronteras, de guerras, quien va a dar, la cabeza, ser la cabeza, va a dar el objetivo de guerra, que va a trabajar por las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República. Eso ocasiona de que a veces algunos prefieran ser congresistas a presidentes. Parece que el congresista estuviera protegido. En cambio, el presidente muchas veces puede ser procesado por autoría mediata. El clásico ejemplo de autoría mediata es el exmandatario Fujimori. Por ejemplo, Fujimori está procesado por autoría mediata en algunos casos, es decir, él no ejecuta la acción negativa personalmente, sino como da una orden o él es la cabeza del Estado, del gobierno, cualquier error del Poder Ejecutivo recae sobre él. Entonces, eso se le llama autoría mediata. No realiza la acción, pero cualquier falla que tenga este Poder Ejecutivo va a recaer sobre el presidente. Pero el presidente no puede tomar decisiones solo, no es como en el Congreso. Son 130 congresistas, pero todos dan una sola decisión, una sola ley. Aquí en el caso del Poder Ejecutivo, él tiene que trabajar sí o sí con los ministros. Por eso que dicen que el Poder Ejecutivo lo conforman el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Quién es la cabeza del Consejo de Ministros? El Premier, llamado también primer ministro. En este caso nosotros tendríamos a Zavala. ¿Por qué se trabaja conjuntamente? Vemos un círculo ahí, porque es una coordinación. Si el presidente toma una decisión sin haber consultado mínimamente con el premier, su acto no refrendado queda como nulo y hasta puede recibir una sanción. También se dice que el presidente personifica a la nación. Claro, como es el máximo gobernante, él actúa en función de todos nosotros. Nosotros tenemos una democracia representativa, por lo tanto, él no siempre nos consulta todas las acciones, pero como lo hemos elegido, confiamos en sus decisiones políticas. ¿Dónde está el presidente? En la Casa de Pizarra, lo que nosotros conocemos como Palacio de Gobierno. Ahora, estos ministros que conforman este Consejo de Ministros trabajan en lo que nosotros decimos ministerios. Y los ministerios se dividen en entidades. Estas entidades públicas
pueden ser de dos tipos, directas o indirectas, o formalmente le podemos decir especializadas o ejecutivas. Especializadas es cuando dependen de un mismo ministerio. Tú tienes ahí Ministerio de Ambiente y tienes el SENACE, tienes también OEFA, CERNAM, entre otros. ¿Y cuáles son ejecutivas? Las que van no directamente de un ministerio, sino dependen de todos los ministros en general, por lo tanto dependen del Premier. Ahí tenemos nosotros el CONCITEC, tienes también el Instituto Peruano del Deporte, CEPLAN, de planificación. Ellos no pertenecen a ningún ministerio porque no hay un ministerio específico para que puedan depender. Tienen que estar debajo de todos los ministros en función de quién los gobierna, el primer ministro. Ahora, cuando hablamos nosotros de poder ejecutivo, vamos a recordar algunas leyes o tipos de parte legislativa. Si bien ya con el Congreso hemos visto la diferencia entre ley, resolución y decreto, para este poder ejecutivo recordamos ley orgánica. Las funciones del presidente y del ministro se encuentran dentro de una ley orgánica. Es decir, las leyes orgánicas dicen cuáles son las funciones y describen de cada uno de los mandatarios del Estado. Cuando dicen decreto, es solamente para describir alguna determinada situación o dar una especie de norma que tenga mayor peso que una resolución, pero sigue siendo o no sigue siendo una ley. ¿Cuáles son solamente leyes? El decreto ley que emana el presidente, o el decreto de urgencia que también emana el presidente, mientras que el decreto supremo, que es del ministro, no es considerado como rango de ley. Y resoluciones son permisos nada más. Si tú quieres dar permiso para que el ministro realice una acción, haces una resolución. Ahora, si bien la vez pasada la mayoría quería ser congresista o se emocionaba por ser congresista, hay personas que nacen o quieren ser presidentes del Perú. Entonces, ¿qué necesitan para ser presidentes del Perú? Primer requisito, tener más de 35 años. La segunda, ser peruano de nacimiento. Si yo soy hijo de peruanos, mis padres todos son peruanos, toda mi familia es peruana, pero no nací en el Perú, no puedo postular. En cambio, si yo nací en el Perú, pero mi familia es extranjera, hasta hablo otro idioma, igual podría postular porque simplemente el requisito es peruano de nacimiento, nada más. Y tener o poder ejecutar mis derechos políticos. No tener ningún impedimento, ni resolución de interdicción, ni suspensión, ni pena privativa de la libertad, a menos que esté en pena preventiva. Y las elecciones que ya todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Entran varios candidatos a este proceso electoral. ¿Quién gana como presidente? El que obtiene más del 50%, 50% más uno. Algunos tienden que dejar el voto en blanco es peligroso para la contabilidad, o sea, se toman en cuenta o no se toman en cuenta. En realidad la ley te dice que los votos en blanco y los votos viciados no se computarizan. Entonces uno dice, ¿pero por qué benefician al que va primero? En realidad beneficia a todos. Nosotros trabajamos los votos en función de porcentajes, 100%. Si el primero, sin contar los votos en blanco, tiene un 60% y el otro tiene 40% y el otro 20%, supongamos, y así diferentes porcentajes, vamos a ponerlo para que sea equitativo. ¿Qué es lo que pasa? Le sube el porcentaje a todos por igual, solo que el que tiene más va a tener más ahora. Pero a todos les sube, solo que no es notorio. Entonces piensan, me han contado los votos en blanco. No han contado, simplemente no se han tomado en cuenta y el porcentaje varía en función de 100, no en cantidad de votos. Luego, pero si hay dos personas más votadas o empataron por allí, tenemos el porcentaje, ¿quién tiene que ganar? Pasamos a segunda vuelta. Y en segunda vuelta ya no es quién tiene mayor de 50 más 1, sino es nada más quién es el más votado. Es decir, podría quedar en 20.1 y puede quedar el otro en 19.9, ya ganó el de 20.1. Pero no llegan al 50%, pero esa es la ley. El más votado es el que se le considera mandatario. ¿Y cuándo sabemos que ya es mandatario? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama ganador. Ahora, desde el año 2000 hay la ley de la no reelección inmediata. Es decir, el presidente no puede volver a postular al año siguiente o al periodo siguiente de gobierno. Antes no es que se podía en realidad, sino que no estaba muy especificada esa cláusula. Entonces decía no hay reelección inmediata de que del partido, del candidato
o de repente él no se reelegía solo, sino iba otra vez a elecciones y ya no se reelegido inmediatamente. Entonces, para evitar problemas, la ley es bien clara. Sin reelección inmediata, entre paréntesis, tiene que esperar mínimamente un proceso electoral, es decir, 5 años de gobierno.